Palabra de Dios, libro de Joel, capítulo 3, versículo 9 al 15. Cuando usted lo tenga, me puede gritar amén. Amén. Mire, si alguien no tiene la porción que estamos localizando, acérquese a él o a ella. Joel, capítulo 3, versículo 9 al 15. ¿Todos lo tienen? Si usted mira que alguien no tiene la Biblia, por favor, vaya y comparta con alguien. Amén. Todos debemos de estar leyendo esta porción. Es bien importante para entender lo que el Señor me ha dado que predique en esta tarde. Y quiero hacerlo con mucha sabiduría. El libro de Joel, capítulo 3, versículo 9 al 15. Dice la palabra de Dios, del versículo 9 al 15, del libro de Joel en el capítulo 3. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Diga conmigo, despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Note esto. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga conmigo una vez más. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Versículo 12 dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 13 dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Diga conmigo, el valle de la decisión. Amén. El valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Yo quiero predicar acerca de esta porción, el valle de la decisión. Gloria a Dios. Diga conmigo, el valle de la decisión. Ponga su Biblia a un lado y levante sus manos. Quiero que me ayude a orar. Señor Jesús, una vez más venimos delante de ti. Tu palabra ha sido leída, Señor. Necesitamos de tu unción. Necesitamos de ti, Señor. Yo soy el primero que necesito, Señor, de la unción y del denuedo, Padre, de tu Santo Espíritu. Porque no levante la voz y le dice al Señor: háblame en esta tarde. Yo he venido hambriento y sediento de ti, Señor. Yo sé que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tus labios, Señor. Yo necesito de tu fortaleza en esta tarde. Yo necesito de un toque especial, Señor. No me dejes salir igual en esta noche. No me dejes salir como yo entré, Señor. Necesito ser tocado, Señor, en esta tarde. Háblale a mi vida, Señor. Háblale a mi corazón. Si hay alguien que vino cansado, Dios mío, que pueda salir con nuevas fuerzas en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo. Diga conmigo, en el nombre del Señor Jesús. Denle un aplauso y tome su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. Quiero predicar acerca de esto. En el valle de la decisión. Si usted tiene niños y no los puede controlar, llévelos a la primera planta. Ahí hay hermanas estrictamente para eso, para cuidar a sus niños, enseñarles versículos bíblicos. No queremos distracción de ninguna índole. Todos absolutamente. En la primera planta, los niños, ellos no aprenden como usted y yo. Ellos aprenden de una manera diferente. Así que yo necesito que usted se concentre, que usted me siga en el mensaje. Amén. Si tiene que decir amén, diga amén. Si tiene que decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Si tiene que decir ay, diga ay también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy importante. El valle de la decisión. El valle de la decisión. El valle, amado hermano, es según el diccionario, es una depresión de la superficie terrestre. Dice el diccionario que entre dos vertientes se forman y se alargan, o son inclinadas, o son de otra manera en planicie, pero en sí el valle representa un lugar solitario, un lugar de soledad y un lugar de peligro.
en el lenguaje bíblico, cuando usted y yo encontramos la palabra valle, nos va a referir a un lugar de pelea, a un lugar de batalla. Es por eso que el versículo que leíamos en el libro de Joel dice: reunid a los valientes, llamad a los hombres, aquellos que están dispuestos a hacer guerra. El valle nos trae a la mente y nos va a describir una escena en donde usted pueda pelear, en donde usted pueda disfrutar de la gloria de Dios. Usualmente en la palabra de Dios, cuando hablamos de valle, es eso, es un sinónimo de un lugar solitario, de un lugar de pelea, de un lugar en donde los valientes se reunían y peleaban por su ciudad, y daban su vida y se entregaban totalmente por su ciudad, por una causa. Es precisamente en el valle de Jezreel, dice la Biblia, en donde la despiadada Jezabel llegó y mató despiadadamente a Nabot con la idea de desprenderlo de su viña. Este pasaje conocido como la viña de Nabot. Esta mujer con un espíritu de rebeldía vino donde el rey le dice: no te afliges, rey, porque Nabot no te quiere vender la viña. Yo voy a ir y voy a llevar testigos infieles, testigos falsos, para que declaren en contra de Nabot. Y fue efectivamente lo que ella hizo en este valle de Jezreel. Y dice la historia que aquellos hombres mataron a pedreadas a Nabot con la intención de quitarle su viña. Fue también precisamente en el valle de Ela en donde el pueblo de Israel se juntó para hacer guerra en contra del pueblo filisteo. Y fue en ese valle en donde aquel hombre gigante, Goliat, de la nación de los filisteos, venía y retaba al pueblo de Dios. En el valle de Ela era en donde aquel hombre, con su paladín, salía con su lanza y decía: no hay ningún valiente en este lugar que pueda pelear conmigo, no hay ningún valiente en el pueblo de Israel que pueda enfrentarse conmigo. Y dice la escritura que lo hizo por 40 días. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue en este valle, en el valle de Ela, en donde también este gigante se encontró a un jovencito que no sabía de peleas. Un jovencito que tal vez empezaba en el ministerio y lo único que hacía era cuidar las ovejas de su padre. Un joven llamado David, que lo único que él podía hacer era tocar el arpa. Pero la Biblia dice acerca de este joven, de este muchacho, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y que cuando él solía tocar el arpa, los espíritus malos, las ideas malas y negativas que venían al rey Saúl se iban, porque la presencia de Dios descendía cuando este joven tocaba el arpa. La misma gloria de Dios se podía sentir cuando este jovencito hacía uso de sus dedos para tocar y entonar esa arpa para la gloria del Señor. La historia bíblica dice que este joven llegó por encomienda de su padre a dejar cierta comida a sus hermanos que estaban en este valle, y escuchó que este paladín salía a la guerra, salía al campo y retaba al pueblo de Dios, retaba al pueblo de Israel. Y me imagino que este joven con su pequeña estatura, con su corta edad, aleluya, se llenó de rabia al escuchar que un incircunciso, que alguien que no conocía de Dios, estaba retando y estaba burlándose de aquellos que habían conocido la gloria de Dios, de aquellos que un día habían pasado el mar rojo, que el Señor los había liberado y había hecho tantas señales y prodigios, pero estaban siendo atemorizados por un gigante en el valle de Ela. Es increíble cómo nosotros, después de conocer la gloria de Dios, a veces nos dejamos amedrentar por un gigante. Llegamos a este valle y lo que miramos es la altura de los problemas. Lo que miramos es porque a veces no logramos los sueños y las metas, en vez de mirar la grandeza del Señor y decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y seguir adelante y esforzarse y tener nuevos sueños y tener nuevas metas. Quién sabe, en 2009 no fue el mejor año para su vida, pero eso no quiere decir que usted es un hombre perdedor. Lo único que quiere decir que usted necesita ir más allá, necesita esforzarse, necesita elaborar un nuevo plan y presentárselo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los valles han sido los escenarios de miles de guerras, de miles de batallas. Dentro de toda la historia de la palabra de Dios,
han sido los valles en los que el pueblo ha logrado ya sea una batalla o ya sea una victoria, ya sea poner el nombre del Señor Jesucristo en alto o ya sea correr delante de sus enemigos. Y así como hay valles, simbólicamente hablando en la palabra de Dios, nos habla en una forma metafórica acerca de los valles de la vida. Hay valles, amado hermano, que el ser humano se tiene que enfrentar tarde o temprano. Los jovencitos pasan por el valle de la adolescencia y no saben distinguir entre querer ser como el papá o querer ser como el hombre de la televisión o querer ser como fulano, querer ser como mengano. Intentan de una manera, intentan de otra manera, y lo que pasa en sus mentes, en sus corazones, es un valle de confusión, un valle de soledad, en donde lo que necesitan es alguien que les oriente y que les guíe conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así, nosotros, todo ser humano se va a mirar tarde o temprano pasando por un valle, por un lugar desierto, por un lugar en donde usted no conozca, por un lugar en donde lo único que tenga es el recurso de doblar rodillas y de buscar la presencia del Señor. Aleluya. Casualmente el pueblo de Israel, la Biblia dice que el Señor los hizo pasar durante 40 años por un lugar desierto. Ellos vagaron por la desobediencia. Ellos vagaron porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Ellos vagaron porque más podía su egocentrismo, su deseo, su carnalidad, que buscar el rostro de Dios. Amado hermano, desde hace algunos años este país ha estado viviendo y ha estado pasando por un valle de soledad, un valle desértico en la esfera financiera. Y todos aquí somos testigos. Gente que ha perdido empleos, gente que ha perdido casas, hombres y mujeres que han perdido vehículos. Otros han tenido que abandonar sus casas, sacando a sus hijos porque el banco los está desocupando. Amado hermano, ese es un valle en donde hay escasez, un espíritu en donde lo que quiere es que usted mengue su fortaleza y su fe en el Señor, porque entre más le quitan a usted, más se va a desesperar. Pero ojalá que su desesperación sea para buscar el rostro de Dios. Aleluya, den un aplauso al Señor. Desde hace algunos años esta nación se está enfrentando a ese valle financiero. Y todo el mundo le va a ofrecer una salida, otros le van a ofrecer otra salida, pero en realidad la única salida está en la palabra de Dios. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No se preocupe de lo que va a pasar el día de mañana. Si usted está doblando rodillas, si usted está buscando el rostro del Señor, el Señor se va a hacer cargo. La alabanza que cantábamos dice: oh, Él siempre está en control. Ese es lo bueno de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos va a desamparar aún en el valle de la soledad. Alguien dele gloria a Dios con sus palmas. Aleluya. Es un valle de desesperación. Aleluya. Usted enciende la televisión y va a mirar como los rótulos de casas que se venden, de casas que han sido desocupadas. Eso significa familias que han sido desalojadas, gente que ha perdido dinero, gente que ha perdido sus bienes, gente que estaba pensando, acumulando bienes aquí, allá, y todo lo que era bienes, trabajo y bienes, cuando la Biblia dice que no pongamos nuestra mirada sobre los bienes terrenales, sino que hagamos, aleluya, un tesoro en el cielo, en donde la polilla no come, en donde su dinero no va a perecer. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo, que nuestra mirada debe de estar en el valle más allá, en el lugar más precioso, en donde el Señor se fue a preparar esa casa, ese lugar para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Muchos venimos a este país porque muchas circunstancias, por muchas, buscando alternativas, quién sabe, por muchas razones. Pero venimos aquí y nos enfrentamos al valle de la soledad. Llegamos aquí pensando que lo que vamos a encontrar es un ramo de flores, la gente esperándonos ahí, pero cuando usted llega se encuentra que su misma familia le da la espalda, que nadie lo conoce a usted, y para colmo de males se encuentra que no puede dominar el idioma de esta nación y quiere pedir aunque sea una hamburguesa y no puede pedir, no puede ir a ningún lado, no puede hacer nada. Usted se encuentra en el valle de la soledad. Amén.
Aleluya. Y muchos hemos pasado por este valle. Lágrimas han salido de nuestros ojos cuando las cosas se han vuelto difíciles para nosotros. Cuando llegar a un lugar en donde nunca habíamos estado, cuando no conocemos a nadie. Aleluya, amado hermano, lo que estoy predicando en esta tarde es que hay un valle de la decisión. Es que hay un valle que tarde o temprano usted va a llegar a ese momento de la decisión. Y el Señor le habla al profeta Joel y le dice: reúnelos todos y llévalos al valle de la decisión. Aleluya. Todos los que estamos aquí vinimos a este lugar o vinimos a esta nación por muchos motivos. Unos tuvimos que dejar familia, otros tuvimos que dejar padre, otros tuvimos que dejar nuestras propias ilusiones. Nuestro corazón estaba allá, y hay unos que todavía no se han desprendido de todo eso. Hay unos que todavía están acá y todavía está su mente y su corazón está allá. Y es lo que hizo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Su mente y su corazón todavía estaba en comer ajos, en comer cebollas, en vivir en una vida de cautiverio, en vivir en una vida de esclavos. Amado hermano, si el Señor nos ha libertado, la Biblia dice que seremos verdaderamente libres. Y lo único que tenemos que hacer es llegar al valle de la decisión y tomar una decisión. O estamos con el Señor o estamos fuera de la voluntad del Señor. Pero esa decisión es la que le va a dar a usted la victoria en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos pasamos tarde o temprano por este valle, por un lugar en donde nos vamos a sentir solos y despreciados, quién sabe. Nos vamos a sentir solos y desesperados. Usted va a querer hablar con un amigo y su amigo no está. Usted va a querer hablarle a su mejor amiga y su amiga no está. Jeremías precisamente fue pasado por este valle. La Biblia dice que cuando fue echado en aquella cisterna, fue acusado injustamente por aquellos a los cuales el Señor le había enviado. Usted se va a encontrar atravesando por este valle cuando usted quiera ayudar a alguien, y esa misma persona que usted ha ayudado viene y está hablando de usted, está levantando comentarios negativos de usted, está levantando cosas negativas, un chisme, algo, y le va a venir y le va a dañar su sentimiento, su deseo de alabar al Señor va a menguar, porque usted va a estar atravesando por el valle de la soledad. ¿Cuántos dicen amén? Daniel, amado hermano, tuvo que cruzar ese valle de acusaciones y mentiras, de cosas injustas, de acusaciones por envidias. Los colegas, dice la Biblia, los gobernadores que estaban trabajando con él, lo amenazaron. Si él entraba a la recámara a buscar el rostro de Dios, iba a ser acusado. Y finalmente él no hizo caso, aunque le pusieron una nota ahí en donde él precisamente oraba, en donde el rey había prohibido adorar a otro Dios que no sea la imagen que él había diseñado. La Biblia dice que él igual manera entró y se puso frente a Jerusalén. Ponerse frente a Jerusalén es pararse de frente en el pueblo de Dios y decir: yo aquí estoy, no importa que el diablo no le guste que ayune, yo voy a ayunar. No importa que el diablo no le guste que yo levante mis manos, yo voy a levantar mis manos. No importa, aleluya, que esté sin empleo, yo sé que el Señor va a proveer un empleo. No importa que esté abatido, pero no estoy destrozado, no estoy confundido, sigo peleando. Estoy en el valle de la decisión y mi decisión es servirle al Señor. Y esa fue la decisión de Daniel. Él tomó decisión y dijo: no importa que me estén acusando, yo voy a doblar mis rodillas como siempre lo he hecho. Y usted se va a encontrar en esa situación. Alguien va a venir y lo va a querer callar con un comentario. Alguien va a venir y se va a querer burlar de usted, quién sabe, en su misma presencia. Pero si usted no está bien parado, si usted no ha llegado al valle de la decisión, pues es probable que usted se regrese. Es por eso que el reino de los cielos sufre violencia. La Biblia dice que solamente los violentos lo arrebatarán. Aleluya. Nadie va a poder entrar al reino de los cielos que no haya tomado esa decisión. Nadie que no le haya entregado el corazón al Señor va a poder mirarle cara a cara, porque en el reino de los cielos, amado hermano, usted va a entrar para adorar al Señor, para mirarle, aleluya, aquel que un día lo redimió, que un día cambió su vida, que un día cambió su matrimonio, porque usted hizo una decisión. Dele gloria al Señor en esta tarde. Lo maravilloso es que cuando el Señor nos hace pasar por ese valle, aleluya, Él no nos deja solos.
Lo maravilloso es que cuando el Señor nos llama y nos hace pasar por ese valle, muchas veces nosotros vamos a pasar por ese valle porque nosotros queremos, porque nosotros hemos sido necios, pero otras veces va a ser porque el Señor así lo ha dispuesto para probar su honestidad y su fidelidad. Amado hermano, algunas veces por ser necios, por tomar decisiones necias, nosotros vamos y nos enfrentamos a cosas y nos vemos al final del túnel en un valle de soledad, en un valle de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Oh, no, es que yo ya estoy grande para hacer esto. Es que yo ya considero que puedo hacer las cosas. Nadie en este mundo puede prescindir del Señor. Usted tiene que estar conectado al cuerpo de Cristo. En el momento que usted se desconecta del Señor, en el momento que usted niega al Señor y no toma una decisión, por eso que usted tiene que presentarle al Señor: Señor, este es mi plan, esto es lo que quiero para mi vida en el 2010. Quiero servirte, no importa lo que pase. Quiero darte la gloria, quiero seguir, Señor, alabando tu nombre en el 2010. Yo sé que van a venir pruebas, yo sé que voy a pasar por el valle de soledad, pero yo he llegado al valle de la decisión. Yo he decidido servir al Señor. Alguien denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es lo hermoso del Señor. Cuando usted ha llegado a ese valle de la decisión y ha tomado una decisión y se ha parado firme, aunque el Señor y uno lo haya probado y lo haya pasado por el fuego, usted sigue ahí parado, usted sigue dándole la gloria al Señor. No importa que sean momentos de lluvia, usted va a estar dando la gloria del Señor. No importa que sea momento de resequedad, usted va a estar dándole gloria al Señor. Ricos, jóvenes, niños, adultos, todo el mundo va a estar pasando tarde o temprano por el valle de la decisión. Un momento de estrés, por un momento de dificultad, un momento de que no encuentra la salida, y muchos han tomado la indecisión. Muchos se han quedado en un término medio, otros han adoptado refugiarse en las drogas, otros han adoptado quitarse la vida cuando llegan al valle de la decisión. Amén. Por un momento de estrés, por un momento de dificultad, van y le dan rienda suelta a su carne, van y se sueltan y hacen lo que su carne decide. Y esa es una salida momentaria para usted, pero eventualmente le va a traer más problemas y finalmente su vida va a ser destrozada. Sus sueños y sus metas no van a ser logrados. Amado hermano, hay momentos en donde la vida va a ser así, en donde hay un momento de estrés, hay un momento de dificultad, en donde parece que nadie lo entiende, en donde usted quiere hablar con su esposa, quiere hablar con su esposo, y tal parece que usted habla otro idioma, nadie quiere escucharlo. Usted está atravesando por el valle de soledad. Y es en ese valle precisamente en donde muchos han decidido eso. Y han escuchado otra voz. En vez de escuchar la voz de Dios, han decidido escuchar: ¿para qué vas a seguir viviendo? No tienes razón, seguir fiel. Mira, tu esposa no te presta atención. Van y se involucran en una relación que es inmoral. Van y se involucran con alguien que no tienen que involucrarse. Van y cometen el pecado más grande de sus vidas. Finalmente están desesperados buscando que el Señor los saque de ese lugar. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted va a escuchar esa voz, porque el que no escucha la voz de Dios escucha la voz de Satanás. Amén. Porque solamente hay dos voces. Amén. Y solamente hay dos decisiones. Una es estar con el Señor y otra es darle la espalda al Señor. Una es venir a la casa del Señor y otra cosa es quedarse en el sillón mirando películas, quién sabe, metiéndose a todo Hollywood en la cabeza, aprendiendo malas palabras, aprendiendo malos hábitos, a venir a la casa del Señor y levantar manos fieles y justas delante de Él y exaltar su nombre con sus labios. Aleluya. Usted va a escuchar, hay muchos que han escuchado: quítate la vida, no sirves para nada. Cuando han llegado a este valle de la decisión, yo no quiero decirle algo, amado hermano: usted no ha sido el único que se ha encontrado por ese momento. La Biblia habla de este hombre de Job,
el varón recto y justo delante del Señor. Cuando Satanás viene y se presenta en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job, aleluya, y el Señor lo enfrenta a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor viene y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo y recto, que no hay otro como él? Y Satanás va a tener mucho de qué acusarle. Pero cuando usted ha hecho una decisión, la gloria de Dios sabe moverse en su vida. Cuando usted está determinado a servir al Señor, no importa lo que pase, no importa lo que suceda a mi alrededor. Y eso es precisamente lo que pasó con Job. Aleluya. Job escuchó cuando pasó por ese valle de soledad. Él escuchó esa voz: ¿por qué no maldices a tu Dios y te echas a morir? ¿Por qué no vas y te quitas la vida y te acuerdas para qué te sirves? Mira cómo estás, ese es tu Dios, mira cómo te ha dejado. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy